pueden ser cationes o aniones. Dentro de los cationes se recuerda de que son los que tienen carga positiva por haber perdido electrones. Y los más comunes o usualmente son los metales. Ahora, los aniones que son de carga negativa porque aceptan electrones se dividen en dos. Los aniones de tipo uro que resultan de la descomposición de los ácidos hidrácidos. Los cuales vendrían a ser 8. Estos ácidos hidrácidos solamente se pueden obtener con 8 elementos. Los halogenoides como también los anfigenoides. Estamos hablando de la familia de cloro y la familia de azufre. Solamente con esas dos familias se pueden obtener ácidos hidrácidos. Y con la descomposición de estos ácidos hidrácidos se pueden obtener los iones de tipo uro. Así como el fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, astaturo, sulfuro, seleniuro y telururo. Ahí vamos a ver un ejemplo de cómo se obtiene un ácido hidrácido. Los ácidos hidrácidos, como ya mencioné, pueden resultar de la combinación de elementos que están en la primera y segunda familia de los no metales. Aquí vamos a ver un ejemplo de un elemento de la primera familia. Esta sería la ecuación de formación donde la combinación sería hidrógeno molecular más cloro molecular. Esta combinación va a dar un hidrácido. Tomando en cuenta que en esta oportunidad el hidrógeno está trabajando con valencia positiva más 1 y el cloro está trabajando con valencia negativa menos 1. Más 1 menos 1 no puedo simplificar por el simple hecho que son impares. ¿Por qué no puedo simplificar los impares? De poder se puede, pero no debo, al menos en esta parte de funciones en química inorgánica no se puede o no se debe. Porque si es que simplifico 1 va a terminar en 0.5 y en cuestión de funciones químicas no existen los decimales. Es por eso que no se debe simplificar números de oxidaciones impares, porque daría con decimales y eso no nos sirve. Entonces, hidrógeno molecular más cloro molecular se van a unir, hacemos el intercambio porque no puedo simplificar para luego proceder a igualar. Pregunto, se menciona que el hidrógeno y el cloro son moleculares porque tienen la posibilidad de poder unirse con dos moléculas de otros compuestos o de otros elementos. Así como el hidrógeno y el cloro tienen las mismas capacidades, tiene el oxígeno, el nitrógeno, el cloro y el cloro, el bromo y el yodo, que también son moleculares. Bueno, entonces luego de haber hecho la combinación, hago el intercambio de valencias para luego hacer la igualación de ecuación química, tomando en cuenta que hay que comparar primer miembro con segundo miembro y en ambos miembros tiene que haber la misma cantidad de los componentes. Entonces, nos fijamos y decimos que hidrógeno en el primer miembro, ¿cuántas moléculas tengo? 2. 2. ¿Cuánto tengo
En el segundo miembro, 1. 1. Entonces, un número multiplicado por 1 que me dé 2, 2. 2. coeficiente 2. 2. 2. Para igualar. Ese número que he puesto delante de la fórmula se llama coeficiente. ¿Para qué sirve el coeficiente? Para la igualación de ecuaciones químicas. No se olviden, por favor, ¿ya? Bueno, los hidrógenos igualados. Ahora vamos a ver el cloro. Cloro en el primer miembro, ¿cuánto tengo? 2. 2. Y en el primer miembro, ¿cuánto tiene? En el 1. segundo miembro, ¿cuántos cloros hay? 1. 2 multiplicado. Multiplicado por el coeficiente, ¿cuánto sería? 2. Igualado. Ya está igualado, ¿no? Entonces, esta es la forma de cómo se obtiene un ácido hidrácido. Hidrógeno más cloro, la combinación, recalcando que el no metal está trabajando con su valencia negativa y el hidrógeno con su valencia positiva. Bueno, tomamos ese ejemplo del ácido clorhídrico y lo llevamos a este otro ejercicio y decimos, tengo el ácido clorhídrico y lo voy a descomponer, lo voy a separar. Al momento de separar, van a quedar solitos, tanto el cloro como el hidrógeno. Pero hay un detalle, que al momento de que el hidrógeno se separa del cloro, este uno que tiene como subíndice esta molécula, se lo deja al ion con carga negativa. Y eso da paso a obtener al ion cloruro. Entonces, se cumple lo que yo les había mencionado anteriormente, que los iones de tipo uro resultan de la descomposición de los ácidos hidrácidos. ¿No es cierto? Bien, vamos a hacer otro ejemplo con un elemento que vale -2, con la segunda familia de los anfigenoides, como es el teluro. Tengo el hidrógeno molecular más el teluro. Aquí teluro no lleva subíndice 2 porque teluro no es molecular. Teluro no es molecular, entonces no lleva subíndice 2. Al momento de combinar hidrógeno positivo más 1 y teluro con valencia negativa -2, ¿puedo simplificar? Sí. ¿Puedo? ¿Qué les dije al comienzo? Que cuando hay una de las valencias es impar, no se simplifica. Sí, puede simplificar. No se simplifica, ¿por qué? Porque si simplifico van a terminar con decimales. Y decimales en funciones no me sirve, no me ayuda en la resolución de ejercicios. Tiene que ser números enteros, al menos en química inorgánica, en funciones, no, tiene que ser números enteros. Por eso mismo no se simplifican los impares, porque me va a dar decimales y los decimales no me sirven. Entonces, +1 y -2 no se simplifican. Ese 1 que tiene como valencia el hidrógeno pasa como subíndice al teluro, que no se pone 1 debajo del teluro porque se sobreentiende que hay 1. Ya se sobreentiende que hay 1. Y el 2, que es el número de oxidación del teluro, pasa como subíndice al hidrógeno. Y de esta forma tenemos el ácido telurhídrico,
que sería un ácido hidrácido. Ahora vamos a ver si la ecuación está igualada o necesita ser igualada. Comparando siempre, comenzando siempre por el no metal y por último el hidrógeno. ¿Cuántas moléculas de teluro tengo en el primer miembro? 1, 1, 1. ¿Y cuánto tengo en el segundo miembro? 2, ¿Cómo que 2? Moléculas, moléculas. Moléculas son los subíndices, los numeritos que están debajo. Porque lo que están arriba es número de oxidación o carga de iones. ¿Cuánto tengo de moléculas de teluro en el segundo miembro? 1. 1. Entonces los teluros están igualados, ¿no ves? Sí. Sí. Ahora, hidrógeno en el primer miembro, ¿cuánto tengo? 2. 2, 2. Y en el segundo miembro, 2 igual. 2 también. ¿Necesito poner coeficiente a algún lado? no, no, Porque ya está igualado, ¿no ves? sí. Sí. Listo. Ahora, tomamos ese ácido telurídrico y lo voy a descomponer en sus partes. Entonces, del ácido telurídrico voy a separar el hidrógeno y va a quedar el teluro solito. Pero va a pasar de ser ácido telurídrico, va a pasar a ser ion telururo. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, al momento de separarse del teluro, ese subíndice 2 que tiene esas dos moléculas, hidrógeno se lo deja en forma negativa al ion. Entonces, esto vendría a ser el anión telururo, de carga o con carga negativa. Y eso es de dónde o de cómo sale el ion de tipo uro de los ácidos hidrácidos. ¿Alguna duda hasta ahí? Disculpe, Lice, yo me perdí la parte del último que dijo. Bueno, continuemos entonces. Aquí tenemos un ejemplo, una ecuación de doble sustitución, donde vamos a ver claramente cómo hace su aparición o cómo se convierte el ácido hidrácido en ion para formar sales. En una primera parte tenemos al óxido de sodio y lo voy a combinar con el ácido clorhídrico. Es un ácido hidrácido y el primero es un óxido metálico. Esos dos compuestos los voy a combinar y a ver qué me resulta. Entonces, la combinación del óxido de sodio más el ácido clorhídrico me da como resultado el reemplazo. Viene sodio a reemplazar al hidrógeno. Por eso se llama ecuación de doble sustitución, porque el sodio va a venir a reemplazar al hidrógeno y al momento de que sodio, viene y reemplaza al hidrógeno, el hidrógeno al momento de irse, esa única molécula que tenía como subíndice, se lo va a dejar como carga negativa y va a ser el cloruro. Va a pasar de ser el ácido clorhídrico a ser el anión cloruro. Anión cloruro. Y sodio, como se está uniendo con cloro, aparece su número de oxidación que es +1, +1 y -1. No puedo simplificar. Hago el intercambio y aquí tengo el cloruro de sodio.
o sal común, que también se lo puede llamar. Cloruro de sodio. Entonces, ¿por qué digo que es una ecuación de doble sustitución? Si bien el sodio reemplaza al hidrógeno, el oxígeno reemplaza al cloro. ¿Por qué? Porque aquí al momento de que sodio viene y desplaza al hidrógeno, el hidrógeno está solito por ahí, se encuentra con el oxígeno reemplaza al cloro y se une al hidrógeno para formar una molécula de agua. Y todo eso es una ecuación de formación de doble sustitución. Luego de haber hecho eso, procedemos a la igualación Entonces, procedemos a la igualación, comparando primer miembro con segundo miembro. Al momento de comparar el primer miembro, comenzamos siempre en la igualación, comenzamos primero con el metal, el no metal, el hidrógeno y de último el oxígeno al momento de la igualación de ecuaciones químicas. Primero se comienza con el metal, el no metal, el hidrógeno y de último el oxígeno. Vamos. ¿Cuántos sodios tengo en el primer miembro? ¿Cuántas moléculas? 2. 2. 2. ¿Y en el segundo miembro cuánto tengo? 1. 1. 1. ¿Qué pongo? El 2. 2. Coeficiente 2. No se olviden. Coeficiente 2 que sirve para igualar ecuaciones químicas. Al momento de poner coeficiente 2, decimos que 2 por 1 es 2. Y ya está igualado. Ahora procedemos a igualar el no metal. No metal en el segundo miembro, ¿cuánto tengo? 2. 2. Tengo 1 multiplicado por el coeficiente 2, tendría 2. 2 cloros en el segundo miembro. Y en el primer miembro, ¿cuánto tengo? 1. 2. Tengo 1. Aquí está el subíndice 1. Al tener 1, busco un número que multiplicado por 1 me dé 2. ¿Cuál sería? 2. El subíndice 2. Coeficiente 2. 2. Y de esa forma ya está igualado los cloros. Ahora igualamos los hidrógenos. Hidrógenos en el primer miembro, ¿cuánto tengo? 2. 2. Y en el segundo miembro, 2. estaría igualado, ¿no? Sí. Bien. Por último, el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tengo en el segundo miembro? 1. 1. 1. ¿Y en el primer miembro cuánto tengo? 1. 1 también. Entonces, mi ecuación está Igualado. Está igualado, ¿no? Bien. Entonces, si se dan cuenta, lo que les mencioné, que los aniones de tipo uro vienen de la descomposición del ácido hidráxido. Y aquí se los estoy demostrando. Lo que está con rojo vendrían a ser los cationes de carga positiva y los que están con negro serían los aniones de carga negativa. ¿Se entendió esta parte? Sí. Vamos con otro ejemplo. Ahí. Vamos a ver una ecuación de simple sustitución. ¿Por qué se dice simple sustitución? Porque solamente un elemento va a reemplazar a otro.
nada más. Por eso se lo denomina simple sustitución. Bien. Entonces vamos a tener esta ecuación donde calcio se va a unir al ácido sulfhídrico, que es un ácido hidrácido, y la combinación de ese elemento con ese compuesto nos va a dar un nuevo compuesto por una ecuación de simple sustitución, porque calcio va a venir a reemplazar al hidrógeno. Calcio reemplaza al hidrógeno. Al momento de que desplaza al hidrógeno, hidrógeno tiene subíndice 2 y ese subíndice 2 al momento que se va a ir, se lo va a dejar en forma negativa al anión que sería sulfuro. O sea, pasa a ser de ácido sulfhídrico, pasa a ser anión sulfuro. Entonces, como ese anión de carga negativa -2 sulfuro se va a unir al calcio, entonces calcio más 2 y -2 se simplifican y queda 1 con 1 y esos unos se intercambian, que no se ponen porque se sobreentiende que hay una molécula de calcio y una molécula de azufre. Entonces, ¿qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno, al no tener con quién combinarse, solito se desprende hidrógeno porque el hidrógeno es volátil. Entonces, esa sería una ecuación de simple sustitución. Si es que queremos igualar, comparamos tanto primer miembro con segundo miembro para ver si la cantidad de los elementos en molécula está de una forma correcta. Entonces, aquí tengo una molécula de calcio en el primer miembro. En el segundo miembro, ¿cuánto tengo de calcio? 1. 1. Luego viene el azufre. ¿Cuántos azufres tengo en el primer miembro? 1. 1. ¿Y en el segundo miembro? 1. 1 también. Y estaría igualado. Por último, el hidrógeno. ¿Cuántas moléculas de hidrógeno tengo en el primer miembro? 2. 2. ¿Y en el segundo miembro? 2. La ecuación estaría igualada. Y como resultado de esa combinación tendríamos el sulfuro de calcio. Que lo que están con rojo vendrían a ser los cationes y lo que están con azul vendrían a ser los aniones.
En este tercer ejemplo, también es una ecuación de doble sustitución, que aquí vamos a tomar ejemplo de cómo combinar un hidróxido, que el hidróxido viene de la combinación de un metal más el OH o hidroxilo, o también existe otra forma, que sería el óxido más una molécula de agua. Pero esa sería la forma de cómo se obtienen unos hidróxidos. Entonces, el hidróxido áurico, como ustedes ven ahí en el ejemplo, el hidróxido áurico se combina con el OH, que tiene carga negativa -1, que vendría a ser el anión, y el oxígeno vendría a ser el catión, porque tiene carga positiva +3. Entonces, la combinación de estos dos da el hidróxido áurico. Si oro trabaja con +3 y el OH con -1, no puedo simplificar, hago el intercambio. Que en oro no se pone el subíndice 1 porque se sobreentiende, y en el OH se pone el subíndice 3. Y ahí tenemos el hidróxido áurico. Combinando ese hidróxido con el ácido hidrácido, que sería el ácido hídrico, vamos a obtener otro compuesto por doble sustitución, donde oro va a venir a reemplazar al hidrógeno, y el hidrógeno se va a encontrar con el OH, y el OH va a reemplazar o va a reemplazar al yodo, al ion yoduro, ya al yoduro, porque va a pasar a ser de ácido hídrico, va a pasar a ser anión yoduro. Entonces, por eso se lo cataloga, se lo denomina como una ecuación de doble sustitución. ¿Ya? Entonces, como oro va a venir a reemplazar al hidrógeno, el hidrógeno al momento de irse, su única molécula que tenía se la va a dejar en forma negativa al anión yoduro. Entonces, combinando oro con yoduro, yoduro -1, oro +3, no se podemos, no podemos simplificar, y procedemos a hacer el intercambio de valencias, donde 1 pasa al oxígeno en forma de subíndice y 3 pasa en forma de subíndice al yodo. Luego de haber hecho eso, aquí tenemos lo que se desprende, que sería una molécula de agua. Y aquí tenemos el nuevo compuesto que se formó, que sería el yoduro áurico. Luego de haber hecho eso, procedemos con la igualación de ecuación. Tenemos que igualar esa ecuación. Entonces, para igualar, se compara tanto primer miembro como segundo miembro. Tiene que haber la misma cantidad de cada uno de los elementos. Tomando en cuenta que comenzamos siempre por el metal, ¿cuántas moléculas de oro tengo? 1. Y aquí tengo 1 también. Ahora, los oros estarían igualados. ¿No ve? Sí. Ya. Ahora, igualemos el yodo. Yodo, en el primer miembro tengo 1 molécula. En el segundo miembro tengo 3. Un número multiplicado por 3 que me dé, un número multiplicado por 3 que me dé 3. No hay. Un número multiplicado por 1 que me dé 3. ¿Cuál sería? 3. 3. Entonces, delante de esta fórmula ponemos coeficiente 3 y de esa manera igualamos el yodo. 3 por 1, 3. Y ya tengo 3, los yodos igualados. Oros, yodos igualados. ¿Quién sigue para la igualación?
El hidrógeno. Hidrógeno. El hidrógeno. ¿Cuántas moléculas de hidrógeno tengo en el primer miembro? 3. 6. ¿Por qué 6? Porque aquí tengo en el OH hay un hidrógeno. Este hidrógeno se multiplica por este subíndice que está después del paréntesis, el cual significa multiplicación. 1 por 3, 3. 3 hidrógenos acá en esta fórmula, en la fórmula del hidróxido áurico, y el hidrógeno que está en la fórmula del ácido ionídrico es 1, pero tiene coeficiente 3. 1 por 3, 3. Estos 3 hidrógenos más estos 3 hidrógenos, ¿cuántos hidrógenos tengo en el primer miembro? 6. 6. ¿Cuántos hidrógenos tengo en el segundo miembro? 2. 2. Un número multiplicado por 2 que me dé 6. 3. Y ese 3, ¿cómo se llama? Coeficiente. Coeficiente. ¿Cuánto sería el coeficiente acá en el agua? 3. 3. 3 por 2, 6. Y de esa manera estaría igualada la ecuación química. Y es así como ustedes pueden ver de que lo que les mencioné, de que los iones de tipo uro venían de la descomposición de un ácido hidrácido. Bueno, hasta aquí está claro, jóvenes. Sí. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, a continuación vamos a ver los iones de tipo hito y hiato. Es de dónde provienen, de dónde se pueden obtener o cómo es lo que se pueden encontrar este tipo de iones. Bueno, para entender un poquito mejor, dice los aniones de tipo hito y hiato vienen o se obtienen por la descomposición de los ácidos oxoácidos. Y para entender más sobre sobre los ácidos oxoácidos, hay que recordar que los ácidos oxoácidos vienen de la combinación de un anhídrido más agua. Anhídrido más agua da un ácido oxoácido. Pero ¿de dónde obtengo el anhídrido? Esa tal vez es la pregunta que algunos tal vez ni saben de dónde viene el anhídrido. Entonces vamos a hacer una retroalimentación referente a de dónde viene el anhídrido. El anhídrido resulta de la combinación de un no metal más oxígeno. Entonces, esta combinación del no metal más el oxígeno va a dar como resultado el anhídrido. Bien. Aquí tenemos ejemplos para que podamos guiarnos y ustedes puedan reconocer qué elementos tienen ahí ustedes. ¿Se pueden fijar? Tenemos bromo. Jóvenes, ¿me están atendiendo? Sí, listen. Sí. Sí. Sí, sí. Bien, bien.
Entonces, bromo que es molecular, se va con... ¿Por qué digo que es molecular? Porque tiene subíndice 2 cuando está solito. Los elementos que cuando están solos llevan subíndice 2 son moleculares, tales como el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el cloro, el bromo y el yodo. Son elementos moleculares. Entonces, bromo, que es un elemento molecular, se va a combinar con el oxígeno, que es molecular, y la combinación de estos dos me va a dar como resultado el anhídrido. Bueno, bromo se va a unir al oxígeno. En esta ocasión, bromo está trabajando con valencia +5, como pueden ver acá, +5. Y el oxígeno, por ende, ustedes saben que tiene valencia negativo -2. Bueno, +5 -2, ¿puedo simplificar? No. No. No puedo, ¿no ve? Bien, al no poder simplificar, ¿qué hago? Intercambio. El intercambio. Entonces, al hacer el intercambio, este 2 viene como subíndice al bromo y este 5 como subíndice al oxígeno. Luego de haber hecho eso, procedemos a la igualación, buscando un coeficiente que me pueda otorgar para poder igualar esa ecuación química. A ver, si yo trato de igualar bromo, a ver, vamos a limpiar esto para que ustedes se den cuenta. Bien. Aquí. Bien. Oxígeno, al parecer, aquí, si vemos a simple vista, el bromo, aquí tengo 2 moléculas de bromo, aquí tengo 2 moléculas de bromo, al parecer bromo ya está igualado. Pero digo al parecer porque puede cambiar. Entonces, tengo 2 moléculas de oxígeno en el primer miembro y tengo 5 moléculas de oxígeno en el segundo miembro. Y tengo que hacer que igualen. Un número multiplicado por 2 que me dé 5. A ver, voy a intentar. 2 por 2, 4. No llega a 5. Intentemos con 3. 3 por 2, 6. Se pasa de 5. Ahora, busquemos con el 5. Un número multiplicado por 5 que me dé 2. 1 por 5, 5. No, ni idea. No llega. Se pasa. 5. Entonces, intentamos con el coeficiente más bajo o el mínimo coeficiente, que sería 2, delante de la fórmula para intentar igualar por el método del tanteo. Entonces, 2 por 5 que tengo acá, ¿cuánto es? 10. 10 moléculas de oxígeno. ¿Y aquí cuánto tengo? 2. Un número multiplicado por 2 que me dé 10. 5. 5. Coeficiente 5. Ay, ¿dónde estoy colocando? Listo. 5 por 2, 10. Pero, ¿qué pasó con el bromo? Se desigualó, porque el coeficiente que voy a poner delante de la fórmula me afecta a todos los de la fórmula, a todos. Entonces me altera. Bueno, tengo 2 por este 2. ¿Cuántos bromos tengo? 4. 4. 4. ¿Y aquí en el primer miembro cuánto tengo? 2. 2. ¿Cuánto pongo de coeficiente? 2. 2. Y de esa manera queda igualada la ecuación de formación, ¿no? Para la obtención de un anhídrido. Es la forma de cómo se obtiene un anhídrido. Entonces digo bromo más oxígeno. Como resultado tengo el anhídrido brómico. Ahora, otro ejemplo. Esta parte se entendió, ¿no? Sí. Sí. Bien.
Vamos a combinar cromo que no es molecular, por eso no lleva el subíndice 2, ¿ya? Solamente llevan subíndice 2 los que son moleculares. Entonces, cromo más oxígeno molecular van a formar un anhídrido. Ahora, cromo, cuando trabaja como no metal, ¿cuánto es su valencia? ¿O número de oxidación? 2 más 3. Sería 6. Porque cromo, cuando vale más 2 más 3, es metal. Y cuando trabaja con más 6, es no metal. Es porque es un anfótero. Bueno, cromo, valencia más 6, oxígeno, valencia menos 2. ¿Se puede simplificar? Sí. Sí. El 2 termina en 1, se hace el intercambio y quedaría debajo del cromo como subíndice. Pero como es 1, se sobreentiende, ¿no ve? Sí, Y licenciado. el 6 de cromo, como voy a simplificar, ¿con cuánto quedaría? Con 3. 3. Con 3. Y 3. ese 3 pasa como subíndice al oxígeno. ¿Hasta aquí está claro? Sí. Sí. Bien. Entonces, procedemos a la igualación. ¿Cuántos oxígenos tengo en el primer miembro? 2. Y en el 2, segundo, 3. voy a poner coeficiente 2 para que 2 por 3, ¿cuánto es? 6. 6 oxígenos Seis. en el segundo miembro. Y en el primer miembro tengo 2. Un número multiplicado por 2 que me dé 6. 3. 3. 3. Y de esa forma estaría igualado, ¿no? Los oxígenos. Ahora, los carbonos, en el segundo miembro tenía 1, pero como tiene coeficiente 2, sería 1 por 2. 2. Bien, entonces como aquí he puesto coeficiente 2 a la fórmula, me va a afectar tanto al oxígeno como al cromo. Entonces, 2 por 1 que tiene cromo, ¿cuánto sería? 2. 2. Y aquí, ¿cuántos cromos tengo en el primer miembro? 1. Cromo Uno. variando. Un número multiplicado por 1 que me dé 2, 2. Coeficiente 2. ya estaría igualado, ¿no? Y de esa forma se obtienen los anhídridos. Cromo más oxígeno, tengo el anhídrido crómico. Bien. Ahora, tomando esos ejemplos de los anhídridos, ocupando esos ejemplos, vamos a tratar de obtener los ácidos. La fórmula general de los ácidos dice que los ácidos se obtienen por la combinación de un anhídrido más agua y como resultado tengo un ácido oxoácido. Esta es la fórmula del anhídrido crómico. La fórmula o resultado, anhídrido crómico, porque 6 y 2 simplifican, 6 termina en 3, ese 3 viene acá, ese 2 queda en 1, ese 1 viene a cromo, que no se pone porque se sobreentiende, y esta sería la fórmula del anhídrido crómico. Entonces,
el anhídrido crómico lo voy a sumar más una molécula de agua y voy a obtener un ácido. Pero los ácidos tienen una estructura, un esqueleto, un armazón, donde dice que primero va el hidrógeno, segundo va el no metal y por último va el oxígeno. Bueno, los colocamos en ese orden. O hidrógeno, no metal y oxígeno. Bueno, el no metal va a tener como número de oxidación con lo que está trabajando en el anhídrido. Entonces, ¿con cuánto está trabajando cromo? Con 1. Con 1. No, ¿con cuánto es el número de oxidación con lo que está trabajando cromo? Con 6. Con 6, porque le han sacado la mitad de 6 y ha quedado en 3. Pero ¿con cuánto está trabajando? Con 6. Entonces, como es 6 su número de oxidación, se pone 6 en la parte superior del metal, del no metal, perdón. Entonces, si ese número de oxidación es par, como ser 2, 4 o 6, par. Si es par, en el hidrógeno va a tener subíndice 2. Siempre va a tener subíndice 2. Ya siempre. Cuando la valencia del no metal es par, siempre en el hidrógeno va a tener subíndice 2. ¿Para qué? 6 que tiene de valencia más este 2, ¿cuánto sería? 8. 8. La mitad de 8, ¿cuánto es? 4. 4. Y ese resultado se pone aquí como subíndice del oxígeno. Ahora sí se dan cuenta de dónde salían esos números. Bueno, yo sé que algunos ya sabían que tal vez esto les está tornando aburrido, pero hay algunos que se han olvidado y valga la aclaración, ¿ya? Entonces, esa es la forma de cómo se tiene que obtener un ácido oxoácido. Bien, ya tengo mi fórmula, ya he hecho la media aritmética, luego de eso tengo que igualar. Comparando el primer miembro con el segundo miembro. El primer miembro es hasta la flecha de reacción o el igual. Y el segundo miembro es después del igual. Y siempre comenzamos igualando el primero el metal, luego el no metal, y de último, luego viene el hidrógeno y de último el oxígeno. En ese orden se iguala este tipo de ecuaciones. Comencemos con el metal o con el no metal, perdón. ¿Cuánto tiene el cromo como subíndice, como molécula? 1. 1. Y en el segundo miembro, ¿cuánto tiene? 1. Está igualado, ¿no? Sí. Bien. Luego, el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo en el primer miembro? 2. Y en el segundo, 2 igual. igualado también. Por último, el hidrógeno, el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tengo en el segundo miembro? 4. 4. ¿Y en el primer miembro cuánto tengo? 4. ¿Por qué 4? Porque tengo 3 aquí, 3 Más 1. más este 1 de agua, serían los 4, ¿no? Sí. Tal vez alguno se pregunta y dice, pero profe, ¿por qué está sumando? Porque pertenecen al primer miembro. Esos dos compuestos, esas dos fórmulas pertenecen al primer miembro. El primer miembro se puede llamar también reactivos, los cuales se van a conjugar para tener un nuevo compuesto. Y el segundo miembro lleva 3 nombres: segundo miembro, fórmula, resultado, ¿no? Entonces, mi ecuación química estaría
igualado, ¿no? Pipi. Bien. Vamos a hacer lo mismo con el anhídrido brómico. Este es el anhídrido brómico que viene de la combinación de bromo con oxígeno. El anhídrido brómico más agua. Carmi. Ya, perdón, mil disculpas. Entonces, el anhídrido brómico ya resulta de la combinación de bromo más el oxígeno. Ya les había explicado antes. Entonces, este anhídrido brómico lo voy a combinar con una molécula de agua y como resultado me va a dar un ácido. La estructura del ácido dice que es primero hidrógeno, no metal y oxígeno. Bien, lo ponemos en ese orden. Perdón, lo ponemos en ese orden. Bien. Entonces, bromo, ¿cuánto tiene de valencia? 5. 5. Cuando era par, el hidrógeno tenía su índice 2, ¿no ve? Aquí, en el primero. Cuando era par, tenía su índice 2 el hidrógeno. Cuando es impar, el hidrógeno va a tener su índice 1, que no se pone porque se sobreentiende. ¿Ya? Entonces, 5 más 1, ¿cuánto es? 6. 6. ¿Y la mitad de 6 cuánto es? 3. Y ese 3 se pone como subíndice acá en el oxígeno. Yes. Ahora sí está, ¿no? Claro, esa parte. Sí. Ya, Sí, bien. sí. Hasta aquí está claro. Entonces, vamos a comenzar la igualación. Primero el no metal, luego el hidrógeno y de último el oxígeno. Vamos. ¿Cuántos bromos tengo en el primer miembro? 2. 2, 2. En el segundo, ¿cuánto tengo? 1, 5. 1. Un número multiplicado por 1 que me dé 2. 2. 2 delante de la fórmula, aquí delante. Al poner ese 2, ese coeficiente 2 delante de la fórmula o resultado o segundo miembro, me va a afectar al hidrógeno, al oxígeno y a todo aquel que estaría en el segundo miembro. ¿Listo? Ahora igualemos el hidrógeno. Hidrógeno tenemos acá, ¿cuántas moléculas tenemos en el primer miembro? 2. 2, 2. En el segundo miembro, ¿cuánto tengo? 2. 2, Tengo 2 porque tenía 1. 1 y ese 1 multipliqué por el coeficiente y de esa forma llego a tener 2. ¿Listo? Y de esa forma tendríamos igualado ya los hidrógenos. Y por último vamos a igualar el oxígeno. El oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tengo en el primer miembro? 5. 6. 6. Porque tengo 5 aquí con el bromo y tengo 1 con el agua. Y ya les había mencionado que estos dos compuestos pertenecen al
al primer miembro. Entonces sería 5 más 1 serían 6. 6 oxígenos en el primer miembro. En el segundo miembro, ¿cuánto tenía? 3. Pero como tiene coeficiente 2, se multiplican 3 por 2, 6. Seis. Y de esa forma estaría igualada la ecuación de formación para poder obtener el ácido brómico. ¿Está claro? Sí, listen. Sí, sí. Bien. Todo esto es explicado para que ustedes se den cuenta de dónde viene. De dónde viene. Ahora le vamos a poner en práctica la descomposición de ese ácido para la obtención de los aniones de tipo hito y ato. Bien, si yo tengo el ácido crómico, esta es la fórmula del ácido crómico. Para obtener el anión de carga negativa, voy a separar el hidrógeno de los demás componentes. Entonces, el hidrógeno se va a ir. Ese subíndice 2 que tenía acá, este 2 que está debajito como subíndice, se lo va a dejar en forma negativa al anión, al ión que va a pasar a ser de ácido crómico, va a pasar a ser ión cromato. Ión cromato es un anión de carga negativa que su nombre es cromato. Y desprendiendo hidrógeno, porque el hidrógeno es volátil y se desaparece. Pero ustedes se preguntarán, pero doctor, a ver, si ese 2 que tenía se lo dejó como carga negativa al anión, ¿por qué otra vez aparece aquí el 2? Porque no se olviden que el hidrógeno es molecular. Cuando está solito, se vuelve molecular. Es por eso que aparece otra vez el subíndice 2 ahí. ¿Me dejo entender? Sí. Sí, sí, sí. Bien, por último vamos a ver cómo podemos obtener el anión de la descomposición del ácido sulfúrico. Aquí tenemos el ácido sulfúrico. Voy a separar el hidrógeno de esa fórmula y al momento de que el hidrógeno se va a separar, ese subíndice 2 lo va a dejar en forma negativa acá y de esa forma vamos a tener el ión sulfato, el anión sulfato desprendiendo hidrógeno molecular. Va a pasar de ser ácido sulfúrico a ser un ión de tipo anión sulfato. ¿Quedó claro? ¿Puedes repetirlo Y, de nuevo? a ver, tengo aquí el ácido sulfúrico. De este ácido sulfúrico voy a separar el hidrógeno, voy a separarlo. Al momento de que el hidrógeno se va a separar del resto de la fórmula, este subíndice 2 que tiene ahí en la fórmula, este 2 que está debajito, que es un subíndice, al momento de separarse, de irse el hidrógeno, lo deja como carga negativa del ión y pasa a ser de ácido sulfúrico, pasa a ser ión del tipo anión sulfato, desprendiendo hidrógeno molecular. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un ejemplo más con el ácido brómico. Aquí tengo el ácido brómico, lo ponemos acá. Aquí tenemos el ácido brómico. Este es el ácido brómico. Ese ácido brómico lo voy a descomponer. Lo voy a separar, voy a descomponer y voy a separar al hidrógeno y me va a quedar solamente esto. Esto. Y va a pasar a ser de ácido
brómico va a pasar a ser ion bromato. Y al momento de que ese hidrógeno se va a ir, perdón. Se va a desprender hidrógeno aquí. Pero al momento que el hidrógeno se está yendo, se está separando, ese 1 que tiene acá como subíndice, lo va a dejar acá con carga negativa. Porque Profe. es del ion, no es la valencia del oxígeno, es la carga negativa del ion. Y esto va a pasar a ser de que era ácido brómico, va a pasar a ser de ácido brómico a ion del tipo anión bromato. Desprendiendo hidrógeno molecular. Espérate, micrófono, María Ángel. Micrófono. Entonces, Profe, una pregunta. El ácido brómico se va a descomponer por la separación del hidrógeno. El hidrógeno se va a separar, va a dejar este subíndice, su única molécula en forma negativa a lo que resta de la fórmula, formando el ion de tipo anión bromato, desprendiendo hidrógeno. ¿Se entendió eso? Sí. Sí, profe. Profe, una observación, una pregunta, una duda. Pregunte. Ahí donde dice, en la segunda dice que en el anión bromato está trabajando el bromo con 5 y el oxígeno con -2, ¿no? ¿Correcto? ¿No hay un intercambio de valencia? ¿Sería 5 oxígeno y 2 bromato? No, campeón, no. No es que están trabajando solamente el bromo y el oxígeno, no. A ver, espero que me entendas así de esta forma. Este es el ácido. Este es el ácido. Ah, ya lo estás aprendiendo. Este es el ácido. El hidrógeno se está separando. Al momento de que se está separando, este subíndice 1, que tiene hidrógeno, lo va a dejar como carga negativa, no al oxígeno, al bromato. Lo convierte de ácido brómico, se convierte a ion bromato, desprendiendo hidrógeno. Esto vendría a ser como si fuera un compuesto, ¿ya? Pero es un ion que está listo para poder combinarse con otro elemento. A ver, antes de que acabe mi clase, que me faltan unos 9 minutos, les voy a hacer un ejemplo para que más o menos lo entiendan un poquito mejor, ¿ya? Vamos a tomar esta fórmula de acá, vamos a ver, vamos a hacer, a ver, el nitrato de plata. Entonces vamos a hacer el óxido de plata, que vendría a ser esto. Este es el óxido de plata. Los que saben, me corrigen si me estoy equivocando, por favor. Este es el óxido de plata. A este óxido de... Perdón. A este óxido de plata le voy a sumar el nitrato, el ácido nítrico, que sería este. Ácido nítrico, que sería nítrico, ¿con cuánto sería su valencia? 5. Cuando es 5, ¿cuánto va en el hidrógeno? 1. 5 y 1, 6, la mitad, 3. Este sería el ácido nítrico. Ahora, de la combinación de estos dos, del óxido de plata más el ácido nítrico, me va a dar como resultado una ecuación de doble sustitución, donde
plata va a venir a desplazar al hidrógeno, lo va a desplazar, lo va a sacar de ahí, y ese hidrógeno se va a encontrar con este oxígeno para desplazarlo también. El oxígeno va a desplazar al nitrato y va a quedar lo siguiente. Va a quedar plata. Plata y el nitrato. ¿Qué pasó con el nitrato? Este hidrógeno que tiene acá uno, sabemos que hay uno, al momento de irse le deja con carga negativa -1. ¿No ve? 1. Ahora, ¿qué pasa con esto? Plata +1 -1, ahí queda. Se hace el intercambio que queda en lo mismo, ¿no es cierto? Y esto va a tener también como resultado el desprendimiento de una molécula de agua. ¿Dónde está agua? Agua. Aquí está agua. Listo. Entonces, aquí tenemos una ecuación de doble sustitución, donde plata viene y reemplaza al hidrógeno y el oxígeno viene y reemplaza al nitrato. Y esto se llamaría nitrato de plata. Es una sal. Las sales vienen de la conjugación de iones positivos con iones negativos, o sea, aniones más cationes. Los aniones que pueden ser de tipo uro, ito y ato, y los cationes que en su generalidad son los metales. Entonces, este es un óxido de plata. Óxido de plata que se va a combinar con el ácido nítrico y como resultado, perdón, perdón. Hola, dime. Tenemos el ácido nítrico y como resultado vamos a tener el nitrato de plata. Nitrato de plata. Y se desprende agua. Listo. Y eso termina ahí. Y ahí podemos ver el ejemplo de cómo se pueden obtener, se puede combinar el metal para reemplazar el hidrógeno y de esa manera obtener el anión de carga negativa para luego conjugar con un catión y obtener una sal. Ese, jóvenes, por hoy ya los voy a dejar y van a disculpar la premura. Tengo una consultita y mil disculpas. ¿Alguna duda, algo que ha quedado por ahí flotando? El día de mañana lo resolvemos todas las dudas que ustedes tengan. Pero hasta aquí, ¿está bien lo que les he explicado hoy? Bien, sí, señor. Sí, profesor. Sí, profe. Ya, bueno, jóvenes, ha sido un gusto, que tengan buenas tardes. Mil disculpas por salirme un minutito antes, es que tengo una consultita y mil disculpas, mañana aclaramos cualquier duda. ¿Listo? Listo, listo. Listo, hasta Listo, luego, Licen. chao. Chao, chao, profe. Listo, Licen, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Recording stopped.